Señor. Me da gusto saludarlos. Ray, good to see you again. Sean todos bienvenidos, bienvenidos a la casa de Dios. Qué hermoso lugar para estar un domingo en la mañana, ver a los hermanos, ver a las familias. Amén. Sean todos bienvenidos, les apreciamos mucho. Si usted nos visita por primera vez, bienvenido a la iglesia del Señor. Ahora sí, pueden sentarse. Y somos una familia. ¿Qué les parece si también ahí sentaditos toman sus Biblias en sus manos y decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella, por esta bendita palabra. Quiero tomar también el tiempo para saludar a los hermanos en línea, a donde quiera que estén, principalmente ya vamos a llamar a nuestra iglesia allá en Iguala Guerrero, allá con nuestros seminaristas, estudiantes, Luis Vital y su esposa Antonia Vital, que fielmente están aquí y preparándose para el ministerio que Dios ya comenzó allá en aquella región de ese hermoso país, y donde quiera que los demás estén conectados, sean bienvenidos aquí a la iglesia San Pablo. Me encanta esta época de resurrección. Yo no sé ustedes, decía esto en el estudio bíblico, que dentro de las festividades cristianas, personalmente, me encantan todas, pero no sé, la época de resurrección me apasiona mucho. Es una celebración que quisiera que no cese, que no deje, que esté todo el tiempo. Lo entiendo yo así, no sé ustedes, pero a mí me encanta, me apasiona. Me gusta contar la historia, me gusta compartir con la iglesia, con ustedes, todo lo que Dios ha hecho a través de toda la escritura, pero principalmente en la resurrección. Y ahora entiendo por qué el Señor resucitó, no porque le quiso mostrar al diablo que era poderoso y mostró una lucha de poder, quién podía más. No, Jesús resucitó por mí, por mí. Yo no voy a vivir 300 años en el futuro, ni viví en el pasado. Esta es mi época, este es mi momento, esta es mi historia. Y en esta historia el Señor resucitó por mí. Alguien me contó la historia de su resurrección. Alguien me contó en el pasado. Mis padres, mis hermanos en la fe. Dios usó personas para contar su historia, la historia de Jesús. Y ahora yo la cuento. Un día yo no voy a estar, ni ustedes van a estar. Habrán otros contando la historia. Porque si una de las cosas que me gusta es saber que Jesús está en nuestro caminar diario. Amén, ¿lo creen? Por eso el tema de esta mañana lo hemos titulado en el camino de tu vida, el Señor va contigo. ¿Cuántos creen eso? Amén. De verdad yo lo creo y se los quiero predicar con todo mi corazón. Yo lo creo, que Jesús resucitó para estar conmigo. ¿Por qué? Porque Él me ama. Él me ama. Y dijo: voy a preparar un lugar para ti, Alex. Donde yo esté, tú vas a estar. Diga lo mismo y ponga su nombre. Jesús dijo: voy a preparar un lugar. Diga su nombre. Para donde yo esté, ustedes también van. Tú vas a estar conmigo. Entonces quiero contarles esta historia. Me encanta esta historia. Lo he predicado en alguna ocasión en el pasado aquí en esta iglesia. Y la historia de dos discípulos de Jesús que no sabemos mucho de ellos. Pero dice la Biblia que ellos ya había pasado la crucifixión, ya había pasado esto el sábado, estaban en el domingo. Y dice la Biblia que, si usted le puso atención a la hermana Diana, también ella habló la historia de dos discípulos que iban a una ciudad, a una aldea llamada Emaús. Pero se lo voy a leer con la escritura. Miren estos versos. Dice el versículo 13 del capítulo 23 de Lucas, porque está en la Biblia. Yo no le voy a leer nada de lo que no está en la Biblia. Dice aquí: en ese mismo día, o sea, el día domingo, el día de la resurrección, dos de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 70 estadios.
Me llama la atención, hermanos, que por qué el evangelista Lucas aquí nos quiere decir a nosotros dónde se encontraba Emaús hasta con la distancia. Como que uno no supiera, ¿verdad? Que dónde estaba. O sea, no es que uno lo sepa, me refiero a aquel entonces, por qué fue tan detallista. Y es que Emaús de Jerusalén, como digo la hermana Diana, se encontraba de 6 millas y media desde la ciudad de Jerusalén. Interesante. Es como de aquí allá al mall, ¿no? A Fox Valley, a la 59, un poquito más allá de la 59 para los que vivimos en esta área. Es interesante. O sea, ellos van caminando de Jerusalén para Emaús y en ese camino, ¿no? Dice la Biblia que ellos iban hablando de todo lo que había sucedido en Jerusalén. Interesante. ¿Qué hablaban? La crucifixión, lo que pasó el sábado y se enteraron algo del domingo. Mire lo que dice la Biblia, versículo 15. Y mientras hablaban y discutían entre sí, iban los dos caminando, y mientras ellos hablaban de lo que había pasado, ¿quién aparece? Interesante, ¿no? El Jesús mismo no dice alguien más, dice Jesús mismo, dice Lucas, se acercó y los iba a ¿qué? Wow, acompañando, me encanta. Vamos a detenernos un ratito aquí. Dice la Biblia que el Señor se acerca a ellos y los acompaña. Los acompaña, el Señor va con ellos allí. ¿Por qué a esos dos y no a otros? Decía esta mañana en el estudio bíblico. ¿Por qué? ¿De dónde salieron estos dos? No tenemos información de quién eran, solamente uno se llamaba Cleofas. Ahorita lo vamos a ver en un segundo. ¿Por qué no se le apareció el Señor a otro personaje más relevante en la historia del Señor Jesucristo cuando tuvo pláticas con alguna de estas personas? Como por ejemplo decía esta mañana con Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le dijo que es necesario para nacer de nuevo? Por lo menos era un sacerdote, era una persona influyente. Jesús debía haberle dicho a él: hey, mira, ¿te acuerdas? Yo hablé contigo y aquí estoy, ¿viste? Tú fuiste testigo de mi muerte. Jesús no lo hizo. ¿Por qué no habló con Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Lo invitó a su casa. O aquel centurión que Jesús sanó a su esclavo. ¿Por qué no a esa gente que tuvieron un momento específico en la vida del Señor? Sino con dos personas que no se sabe mucho de ellos. ¿Por qué a esos dos? ¿Sabe por qué a veces? ¿Por qué yo veo Jesús hace cosas que a mí a veces hasta lo sacan de onda a uno? Porque a veces piensa que Dios es exclusivo para ciertas personas. No, pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque nadie, ni ustedes, ni yo, estamos lejos de la presencia del Señor Jesucristo en nuestro día de vivir si creemos en Él. Amén. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Porque nadie está lejos de la presencia del Señor cuando has creído en su palabra. ¿De qué discutían estos dos hombres? No discutían cuánto les cobraron el hospedaje, no discutían si les gustó la comida del Airbnb. No iban discutiendo si fueron a las tiendas en Jerusalén, si ellos estuvieron en Las Palmas. No estuvieron discutiendo eso. Estaban discutiendo lo que pasó el viernes y el domingo. Las cosas de Dios. Cuando buscas a Cristo, con toda certeza, iglesia, te ayudará a aclarar tus muchas dudas. Yo no sé cuáles son sus dudas. Yo tengo las mías. Pero cada vez que me meto en esta discusión, el Señor siempre va a aclarar nuestras dudas. Como a estas personas, lo vamos a ver ahorita. Y espero que en esta mañana el Señor aclare algunas de sus preguntas y dudas por medio de su escritura. Porque todos, como estos hombres, podemos estar discutiendo cualquier evento en la vida. Pero cuando Cristo viene a ti, Él viene a aclararte las cosas. Amén. Aunque no puedas ver, iglesia, con exactitud lo que Dios está haciendo en tu vida, Él te abrirá los ojos en un momento. Recuerda la historia de esta lectura, ¿verdad? Al final lo vamos a ver. Dice Lucas 24:16 lo siguiente: pero ellos no lo reconocieron
Y es que parecían tener vendados los ojos. Imagínense, ir caminando por ese caminito hacia Emaús con los ojos vendados espirituales. Como muchos de nosotros caminamos en esta vida sin ver. Aunque ustedes no lo reconozcan a Cristo y su voluntad, porque ha de haber alguno o alguna que no lo quiere ver, de una cosa debe usted, me ve aquí en línea o presentes, estar seguro que si Él te conoce y camina contigo es porque Él conoce también tu corazón. Amén. El Señor conoce a usted. El Señor lo conoce a usted muy bien. Aunque usted no pueda ver la voluntad de Él en su vida, aunque usted no pueda ver lo que usted desea de acuerdo al Señor, el Señor ve su corazón, porque así lo vamos a ver en un segundito. Él conoce los deseos de tu corazón. Él conoce dónde está allí ese palpitar tuyo. Él lo conoce. Porque Dios es bueno. Digan, Dios es bueno. Aunque usted no vea bien la voluntad de Dios, el Señor sí sabe para dónde va Él, y sí sabe hacia dónde va usted también, y Él lo va a guiar. Amén. Por eso me encanta aquel hombre en Juan 9:25 dice que el Señor le sanó la vista, era un ciego y mira, y dice él que lo que yo sé es que antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Cuántos pueden decir eso? Antes era un ciego, ahora puedo ver. La voluntad de Dios. Si de algo entonces yo puedo estar seguro en esta mañana es que el Señor le gusta estar con los suyos y acompañarlos en el caminar de la vida, como a estos dos hombres. ¿Quiénes eran ellos? Pero lo primero que hace Jesús sin perder tiempo en ese domingo de la resurrección, va y busca a dos personas en su caminar que Él miró la necesidad de ellos, Él vio hacia ellos y quiso Él de su propia voluntad caminar con estos dos hombres. Porque para Dios no hay acepción de personas. Él camina con quien Él quiere. Amén. Le gusta estar acompañando a los cristianos, a sus hijos. ¿No lo dijo así en Mateo 18:20? Recuerda, porque donde dos o tres se reúnen en el nombre de ¿quién? ¿Qué venían hablando ellos? Las cosas de Dios. Ya Jesús lo había dicho. Nunca lo olvides, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Iglesia, ¿usted cree que Jesús está aquí? ¿De verdad lo cree? Somos más de dos y somos más de tres. Eso es una promesa. Yo creo en las promesas de la palabra de Dios, no en las promesas que hacen las personas, en lo que dice la Biblia. Lo que dice Jesús, porque en donde se encuentran los suyos tratando las cosas de Dios, ahí estará el Señor en medio de ellos. Amén. ¿No dice la Biblia que cordón de tres es mejor? Siempre el Señor va a estar ahí con aquellos que lo aman, las familias que lo aman. El Señor va a estar ahí. Te hace fuerte. Iglesia y congregación, Iglesia San Pablo, el Señor nos hace fuerte cuando reconocemos la presencia del Señor todos los días de nuestra vida, aquí adentro de este templo y en sus hogares. Si amas a Jesucristo, Él no te va a dejar solo o sola en tu caminar por la vida. Segurito que Él va a tu lado. Y nota la primera pregunta. Esos dos hombres venían discutiendo, venían quizás frustrados. Lo vamos a ver ahora. Porque venían con una expresión de tristeza. Dice la Biblia, se veían tan que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Cuando usted está triste, cuando usted está frustrado, cuando usted tiene emociones complicadas en la vida, ¿siente a Jesús hablándole? ¿Por qué están tristes? Les ve la mirada al Señor. El Señor quiere escucharlos a ellos, les ve su tristeza. El evangelista Lucas lo enfatiza. Se veían, pudo haber dicho Lucas, ¿se veían tristes o se veía ahí confundido? No, tan tristes. Le puso el tan.
como quien dice, bien tristes. Porque ellos esperaban a Jesús, ellos esperaban a ese Mesías de una manera diferente, no querían que muriera así. Pensaban que ese Rey de Reyes que entró a Jerusalén iba a cambiar el mundo de ellos en las cosas visibles y materiales. Y Jesús no lo hizo. Venían tristes, como cuando sus planes, mis planes, lo que usted más desea no se cumple. En el momento suyo usted se pone triste. Pero como los ojos del Señor todo lo ven, mira también a usted. Ellos habían perdido a su maestro, estaban desilusionados de la esperanza que habían puesto en él. Habían pensado ya quizás en abandonar la causa, regresaron mejor a su aldea, allá escondiditos. Jesús ya había resucitado, tenían ya información de la resurrección de Jesús, habían escuchado a las mujeres hablar de la resurrección, escucharon de los otros discípulos correr a la tumba vacía, tenían algo, pero no fue suficiente. Cleofas y su amigo decidieron irse a Emaús, a una pequeña aldea, en vez de quedarse en Jerusalén a escuchar el resto de las noticias. Pero como los demás, también ellos se fueron a esconder, como nosotros nos escondemos de Dios, sabiendo que Él ha resucitado. Tristes, como muchos de nosotros nos sentimos cuando nuestras esperanzas se desaparecen, cuando las cosas no están llevándose a cabo como esperábamos, cuando las decisiones de aquellos que amamos, las decisiones del cónyuge o las decisiones de los hijos, que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor, hacen estas cosas? ¿Por qué se rompe mi matrimonio? ¿Por qué me abandonan mis hijos? ¿Por qué han cambiado lo que yo les he enseñado en la integridad, en lo que tú mismo nos has enseñado en la palabra? ¿Por qué toman estos caminos? Dios ve su tristeza. Pero de algo le quiero decir otra vez, por cuarta vez, el Señor va con usted. Créalo. ¿Lo cree? Diga, el Señor va conmigo. Este no es un enfoque religioso, esto no es un punto religioso de una denominación, esto está en la Biblia. Aunque usted no lo crea, está aquí, en la palabra de Dios. Él ve su tristeza. Pero note, no debemos de olvidar las palabras que Cristo vive. Él vive, amén. Por eso el libro de Efesios, el apóstol San Pablo, se lo voy a leer aquí brevemente, dice en el capítulo 5, versos 19 al 20, dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que tus conversaciones, a pesar de tu dolor o de tu tristeza, sean siempre enfocadas en Cristo. Amén. Es lo que la Biblia dice. Porque por eso Jesús nos acompaña, para que nunca olvidemos lo que Él nos enseña en su palabra. El mundo te dirá una cosa hoy, mañana te dirán otra cosa. Es como a veces la ciencia nos dice, el café es buenísimo, el café ahora es malo. El comer cacahuates es bueno, antes ahora es malo. El hombre cambia. Lo que antes la Biblia dice, lo que la Biblia dice es malo, el mundo ahora dice, no, es bueno, eso está bueno. Hay que sentimiento. Exprésate lo que tú eres. Si eres una escoba, eres una escoba. ¿Y quién te va a barrer? ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Para no ser directos en muchas cosas. No es así. La Biblia dice, varón y hembra los creó, ¿no? ¿Qué tan difícil es entender eso? Bueno, Jesús te acompaña. Me gusta la confianza ahora que estos dos hombres tienen en ese caminar. Y algo sí debo de resaltar en Cleofas y en su amigo, es que recuerden que a Jesús lo crucificaron, y ¿qué pasó con los demás discípulos? Se escondieron por miedo a la persecución. Estos dos van de regreso a Emaús
Se aparece un señor forastero, no saben quién es, y él dice: ¿de qué hablan? Pudo haber sido un espía, ¿verdad? Pudo haber sido un espía, pudo haber sido un infiltrado de los fariseos, pudo haber sido cualquier otra persona para arrestarlos, pero ellos no se callaron. Empezaron a contar la historia de lo que había pasado en Jerusalén. Me gusta esa parte en la vida de ellos. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Pregunta el Señor Jesús. En esas 2 horas o 3 horas de su caminar, y ellos empiezan a hablarle, a contarle: mira lo que pasó en Jerusalén. En ese caminar, note qué interesante, en ese caminar de 6 millas, Jesús establece una conversación, como quien dice, lo que va a durar tu vida, porque tu vida es corta. Podrás tener 90 años o podrás llegar a 100 años, a 120 años, es corta comparado con la eternidad. Pero en ese caminar de tu vida, el Señor quiere escucharte. Amén. Tu aldeíta está muy cerca, tu pequeño mundo está cerca de ti. Pero en tu caminar el Señor quiere oírte, quiere ver, Él ve la tristeza de ellos y se acerca. ¿Y de qué hablas? ¿De qué estás conversando? ¿Qué te está pasando en tu vida? Háblame, hay tiempo para caminar contigo. No te descuides. Un día tú no vas a estar caminando sobre esta tierra, pero mientras llega ese día, yo quiero caminar contigo y quiero que me hables. ¿Qué pasa contigo? Yo estoy dispuesto a escucharte. El mundo no te va a escuchar, yo sí te voy a escuchar. Ese es el amor de Dios. ¿No le parece formidable? ¿Cuánto tiempo necesita usted para ser escuchado por Dios? ¿Cuántas millas? 6, 2 horas, 3 horas el caminar. Y ellos empezaron a hablar y a hablar. Note lo que le dice Cleofas en Lucas 20, el versículo 18 aquí. Dice: uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en esos días? Y se suelta Cleofas. Es que Jesús era un hombre aprobado por Dios y aprobado por los hombres. Se lo voy a leer en un segundito. ¿Dónde has estado?, le pregunta Cleofas a este forastero. ¿Eres tú el único que no se ha dado cuenta? ¿En qué lugar te quedaste que no te diste cuenta el escándalo que se armó en toda Jerusalén? Como que Dios no se diera cuenta de nada, ¿no? Sin darnos cuenta, es la misma actitud suya y mía contra el Señor. Le decimos a Dios muchas veces: ¿no te das cuenta de lo que me está pasando a mí? Oro y oro y oro y no pasa nada. ¿No te das cuenta? Es la misma actitud. ¿No te das cuenta? ¿Dónde estás? Jesús es el protagonista de tu salvación. Él sabe dónde usted está. Pero el Señor te quiere oír. Te quiere oír. Quiere que abras tu corazón. Quiere que hables con Él. Él está dispuesto también a informarte lo que Él quiere de ti. Note que Él escuchó primero a los discípulos, ¿verdad? A los 2. Y después Él habla. Ellos hablaron por la mitad del camino y Jesús habló la otra mitad. Lo vamos a ver ahorita. El problema de muchos cristianos es que nosotros queremos hablar todo el tiempo y no lo dejamos a Él hablar. ¿Conocen gente así? ¿Cómo hablan y hablan? Pastor. Pero no dejamos hablar a Jesús. Nos gusta hablar más y no lo dejamos a Él hablarnos. Háblame, dice el Señor, háblame, pero yo te quiero hablar. Háblame, exprésate conmigo. Cuando quieras orar, enciérrate en tu cuarto. Ya lo había dicho Él, ¿verdad? Ya en secreto habla conmigo, y tu Padre, que todo lo ve en secreto, te va a recompensar en público. Habla conmigo. Él se interesa por ti. Me encanta a Cleofas otra vez. Está interesado en que este forastero conozca la historia. Quiere decirle a él, al mismo Jesús, lo que pasó con él sin él saber quién era Jesús. ¿Qué era Jesús? E informa al Señor de su acontecimiento. Qué bárbaro. Eso es lo que espera Dios de ustedes y espera de mí. Que usted cuente su historia todo el tiempo. Note qué interesante.
¿De qué hablan? Cleofas, si lo hubiera visto bien, de ti, de ti. Qué bueno que nos acompañan. Yo fui testigo ocular de lo que te hicieron y aquí estás. Amén. Jesús no vino a Cleofas y a este otro hombre que no sabemos su nombre. Y Jesús no se apareció y ¡tarán! Resucitó. No. Jesús no hizo alarde de su poder. Jesús no le vino a decir a ellos: yo vencí a Satanás, mira cómo lo dejo. Este soy yo, mira los ojitos. Jesús no vino a hacer eso. Mira mis pies, ¿no? Eso se lo dijo a Tomás, ¿se acuerdan? Por incrédulo. Pero no vino a hacer alardes con ellos. ¿De qué hablan? Jesús no vino a gritarles a ellos: yo soy el poderoso, yo vencí la muerte. No. ¿De qué hablan? ¿Y qué hace Jesús? Jesús empieza a contar. Ellos empiezan a contarles a Jesús la historia y después Jesús cuenta la historia otra vez. ¿Qué es lo que hace usted todos los días en cuanto a su salvación? ¿Cómo usted aprecia su salvación? ¿Cómo usted cuenta lo que Jesús hizo por usted? ¿Lo cuenta? ¿O se lo cuenta a alguien el domingo en la mañana cuando llega aquí a la iglesia? Es en el caminar diario. Ahí va Jesús oyendo a ver si es cierto que usted tanto que lo ama, a ver si es cierto que lo ama. Cuente su historia. Nunca voy a olvidar el testimonio de uno de nuestros niños. No lo veo por aquí, a Moisés. ¿Te acuerdas, María? Está enfermo. Estaba en preescolar. ¿Qué edad tenía Moisés? 4 años. Se le ensuciaron sus zapatos, le cayó jugo de naranja en los zapatos, la maestra vino, se lo fue a quitar y mientras la maestra le estaba quitando los zapatos, le dijo: Moisés, de 4 años, un niño que aquí fue bautizado y aquí empezó a crecer: ¿tú sabes que Jesucristo te ama? ¿Recuerdan ese testimonio? Si los niños lo pueden hacer en sus horas de trabajo y de escuela, ¿cuánto más nosotros en nuestro diario caminar? Hay gente que necesita escuchar la buena noticia que Jesús resucitó y nosotros, calladitos, nos vemos bonitos, por fuera todo. Note la pregunta de Jesús para avanzar rápido. Dice, ¿y qué ha sucedido? Dice el Señor Jesús, como que él no supiera nada, si él es el protagonista. Pero quería escucharte. ¿Qué te ha sucedido? Entonces Jesús preguntó Jesús y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y lo que decía era poderoso en palabras delante de Dios y de las personas, a diferencia de muchas personas hoy en día que buscan tener una gran reputación ante la gente, pero delante de Dios no. Jesús, todo lo contrario, delante de Dios y delante del mundo. Al menos que vengas a Cristo y te arrepientas de tus pecados y camines con Él, entonces tendrás una reputación excelente delante de Dios, no por tus obras, sino por la misericordia que Dios tiene de ti. Y eso me encanta. Quienes no saben esto solo son forasteros en este mundo y van caminando sin rumbo a su pequeña aldea, que no reconocen al Señor. Por eso, si usted sigue leyendo estos versos, versículo 20 y 21 en adelante, verá todos los sucesos de esta gente que según ellos esperaban al Mesías. Habían pasado 3 días y no tenían el informe claro, esperaban de él grandes cosas y no pasó como ellos querían. Y estaban, como vengo a decirlo, tristes. Y en el versículo 22 y 23 ellos le dicen al forastero: es que unas mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío y un ángel les dijo que el Señor vive, pero nosotros no sé. Ya ve que las mujeres a veces dicen cosas que no todo es cierto. Esa es la actitud de ellos, note, no es mío, así dice la Biblia. Porque también dice la Biblia que ellos mismos dicen: y entonces algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como ellas lo dijeron, pero no lo vieron a él. Así que a lo mejor lo que ellas andan hablando es wiri wiri. Y me parece interesante, ¿no? La actitud de ellos. A lo mejor por eso es que ellos decidieron regresarse a Emaús. No tenían el informe de los hombres.
A lo mejor ellos, si Pedro le hubiera dicho, hey, yo fui testigo, la tumba estaba vacía, él tenía el manto con que lo envolvieron bien dobladito. Me encanta la actitud de Jesús, por cierto. Fíjese que él resucitó, se levantó de su cama, dobló las sábanas, dobló todo. Dice la Biblia, estaba todo dobladito. No es como muchos que se levantan en la mañana y dejan el tiradero. Y viene la esposa en la tarde y dice, tenemos 35 años de casado y no entiendes que hay que arreglar la cama. Eso me pasa a mí todo el tiempo. Me encanta la actitud de Jesús. Como diciendo, no lo vieron ustedes, por eso a ustedes no les vamos a creer. Dios usa a quien Él quiera para llevar su bendita palabra. Amén. Hermanas, no se callen. Sigan hablando de Jesús. Hombres, compartan las buenas noticias. Dios es bueno. Entonces note, el versículo 25 dice, entonces Jesús les dijo, híjole, léalo. El cuando Jesús hablaba de usted no estaba porque le dolía algo, era una reafirmación de la torpeza nuestra. Ay de ustedes, ay incrédulos, ay insensatos. Cómo es lento su corazón para creer todo lo que todos los que los profetas habían dicho de mí. En otras palabras, dice el Señor Jesús, ¿acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar a su gloria? ¿Por qué son tardos ustedes en reconocer la resurrección? Si ya los profetas lo dijeron, todo estaba dicho y no lo creen. ¿Qué hace el Señor? Vuelve a explicar su palabra. No hace el énfasis en este momento de su resurrección, sino vuelve a tomar el Antiguo Testamento y habla de los profetas. Como quien dice, ustedes no creen lo que está aquí. Es más, muchos de nosotros preferimos creer supersticiones, preferimos creer tradiciones, preferimos creerle a doña Chole lo que me dice todos los días y me tira las cartas. Pero no creo lo que la Biblia dice. Qué duros somos. Somos peor que una piedra cuando está aquí. Insensatos. No creyeron lo que está escrito. Pasaron por alto las mismas cosas que eran tan esenciales para este Mesías y su reino y las cosas que Jesús ahora expone. Una incoherencia en sus discípulos. ¿Cómo? La falta de inteligencia pareciera que no se conecta con el corazón. Saben hacia dónde van, pero su corazón está lejos de entender la Escritura. Ese es el problema de muchas personas hoy en día, de cual la inteligencia solo es una facultad. Muy eruditos, muy intelectuales, pero un corazón insensato. Podrás tener todas las cosas que quieras y te podrás ganar todo lo que quieras, pero si no reconoces a Jesús en tu caminar, eres insensato. Así dice la Biblia. Es en la Escritura, iglesia, que está la sede de tu personalidad, de tu pensar, de tu sentir, especialmente también de tu querer, porque del Señor viene el querer y el hacer. Por eso cuando reconoces la presencia de Dios en tu caminar, te das cuenta que todo cambia. Lo que antes era desagradable para el Señor lo quita de tu vida, transforma tu vida y agradas a Dios ahora, antes que a la humanidad. No sea lento en su corazón. Dios es bueno. Y mire lo que hace Jesús. Dice la Biblia que y partiendo Jesús desde versículo 27, partiendo desde déjeme ver cómo le cambio aquí, partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de
Sí, Él no vino a mostrar a los discípulos que Él la resucitó, no, Él vino a hablar de la Escritura que hablan de Él. Él no vino a hablar de otras cosas más que de Él. Él es el enfoque de todo. A veces cuando somos insensatos es porque no queremos creer lo que la Biblia dice. Mi abuelita no me dijo eso a mí. No es su abuelita, Dios. Es la palabra del Señor. Amén. Es lo que el Señor dice. Que hable de Jesús. Jesús es el hilo de oro en toda la Escritura. Es como que agarre un hilo de oro en una aguja y lo ponga desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese se llama Jesús. Todo lo encierra Él. Por eso las cosas de Cristo siempre se deben de contar y ser aprovechadas como lo hacemos en esta iglesia. El foco de todo estudio de la palabra de Dios se llama Jesucristo. Amén. Él lo dijo, Él lo contó y empezó a hablar de la ley de Dios hasta llegar a Él. Ley, evangelio, la ley te condena, pero yo te perdono y te salvo. Jesús te acompaña, iglesia, para enseñarte. Como dijo el Salmo 51:10, Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu de rectitud. ¿No le parece interesante? Por eso el Señor nos acompaña. Y mire, en el versículo 28 dice, cuando llegaron a la aldea donde iban, ¿cómo se llamaba la aldea? Emaús. Jesús hizo como que Él iba a seguir adelante, como quien dice, a ver qué hacen ahora ellos. Y Señor siempre viendo nuestras actividades, cómo reaccionamos para Él. Pero ellos lo obligaron, ¿a qué? A quedarse, y le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y es aquí de noche, y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Cleofas lo invitó a la casa. No te vayas, quédate. Me gusta la caballerosidad de estos hombres y la caballerosidad del Señor. Él no dijo, ¿y dónde se van a dormir esta noche? ¿Y dónde se van a quedar? Porque ya es tarde, yo me quiero quedar con ustedes. Jesús no hizo eso. Jesús esperó en ellos. Quédate. Muchos, lamentablemente, personas así somos en contra de la invitación al Señor. Escuchan el mensaje. ¿Nos vemos el otro domingo? No lo invitamos. No lo invitamos. Nos quedamos por allá. Que se vaya Él. Bien dice Apocalipsis 3:20 lo siguiente. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿A dónde? A tu casa. No deja a Jesús afuera. Afuera, cuando lo deja en su casa, hay un revolú. Y hay una de problemas porque no invita al Señor. Y dice, y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Comeremos juntos en tu casa. Cuando llega Jesús a tu vida, lo que más Él desea es mostrarte cuánto te ama. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y miren lo que pasa entonces, ya para terminar rapidito, dice el versículo siguiente. Mientras estaban sentados a la mesa en la casa de Cleofas, posiblemente lo invitaron a comer. Dice, mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó Él el pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. ¿De quién era la casa? ¿De Jesús o de Cleofas? ¿Quién era el invitado? ¿Cleofas o Jesús? Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Toma el honor del dueño de la casa. Se sienta en la cabecera y parte el pan y le da a ellos. Ese le correspondía a Cleofas, no a Jesús. Pero adentro Cleofas sintió algo y dijo, quizás, eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo, pero a lo mejor él sintió algo y le cedió el honor a Jesús. Eso no lo hacía la persona común y corriente en aquella región, darle al invitado la prioridad de partir el pan.
Pero algo había en ese forastero y Cleofas se quedó. Siéntate, siéntate, como aquella mujer que rompió aquel perfume y se lo dio a Jesús en sus pies. Y entonces Jesús parte el pan y Cleofas y la mujer de Cleofas y qué sé yo cuántos estaban en esa casa se quedaron. El que invita a Jesús a su casa, lo único que le toca ver es las maravillas que Dios hace en tu casa. Porque Él te da, Él rompe de Él mismo y te da a ti. Él es proveedor. Y Jesús dice en la Biblia y dando gracias. Note, el mismo Jesús da gracias hasta por la comida. Aprendamos a darle gracias a Dios por lo que nos vamos a comer. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió. El invitado se convierte en el anfitrión. Eso es lo que es Jesús en mi hogar. Él no es invitado, Él es anfitrión. Cuando llegamos a casa, Él entra con nosotros y también se quita los zapatos. Cuando entramos a casa, Él viene con nosotros. Él está ahí. Él no es invitado, Él vive en mi casa, en las cuatro paredes y en este corazón. Espero que así sea con el suyo, porque yo reconozco que el pan que me como viene de la mano de Dios. Y todas las bendiciones que tengo vienen de Él. Aunque yo trabaje, aunque usted trabaje, aunque usted le gane poco, gane mucho, lo que no importa, pero todo viene del Señor. Y yo reconozco como todo viene del Señor, le doy el primer lugar en mi casa al Señor. Amén. Le doy el primer lugar. No lo pongo en la silla del invitado, en el primer lugar. Por eso reconozco todas sus bendiciones y todo lo que yo hago lo pongo en primer lugar. Por eso me gusta darle a Dios lo que Él me da a mí, porque de Él viene todo. Y esa es la oración que debe haber en tu corazón. Note, cuando usted es agradecido con Dios, cuando usted pone a Dios en primer lugar, dice la Biblia, el versículo 31, en ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron. ¿Reconoce a Jesús en su casa usted? Yo no me refiero a un cuadro que tenga por ahí. ¿Lo reconoce de verdad? Y Él desapareció de la vista. Cuando reconocemos a Jesús, aunque no lo vea con sus ojos, usted sabe que Él está ahí. Amén. Aunque usted no lo vea con sus ojos, Él está ahí. Ellos hasta ahí lo lograron. Caminó todas 4 horas con ellos o 3 horas con ellos y no lo reconocieron hasta que entraron a casa. Cuando llegas a casa y le das a Jesús el primer lugar de tu vida en todos los aspectos, tus ojos se te van a abrir. Y cuando vienes a la Santa Cena y veas el pan partirse, dices: Señor, gracias porque estás con nosotros también. Ese es el amor de Dios. Por eso resurrección tiene que tener un significado hermosísimo para usted. Él vive, y si Él vive, yo vivo. Y en este caminar de mi vida, aunque sea corto, el Señor va conmigo y nunca me va a abandonar y nunca me va a desamparar, porque Él lo prometió y se lo promete a usted también. A Él sea la gloria. Amén. Amén. Y amén. Por eso póngase de pie, iglesia. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por caminar conmigo, Padre Celestial. Gracias por amarme. Dígaselo, tome este momento, dígaselo usted al Señor. Hable con Él. Dígale gracias, porque quizás toda esta vida no me he dado cuenta que tú ibas a mi lado y aquí me llevaste a esta pequeña Emaús, a esta iglesia, y aquí estoy. Quiero oírte. Quiero decirte cómo me siento. Me siento, Señor, cansado, me siento agotada, me siento enojado, me siento triste, porque yo pensaba que esto iba a pasar así y no lo veo. Yo quería esto y no pasa. He orado a ti por sanidad, por sanidad de un ser amado, Señor, y yo veo que nada pasa. He orado por nuestros hijos, he orado por un primo, he orado por una familia y nada pasa. He orado por la iglesia. Y no veo. Dígale al Señor, exprésele, no tenga miedo. Y el Señor hablará a su corazón, hablará a su mente, hablará, pero con su palabra. Su palabra la respalda. Gracias, Señor, te doy por esta amada iglesia que tú amas tanto.
Gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven que se congrega aquí, que te aman tanto, Señor, y en nuestra jornada, en esta vida tan cortita, tú vienes a nosotros. Esta resurrección tiene un significado glorioso. De tal manera amaste al mundo que te entregaste. Y esa resurrección, esa muerte y la resurrección ahora nos trae un caminar contigo. Qué hermoso eres. Gracias te damos. Escucha nuestra oración y háblanos, Señor. Háblanos para buscar más de ti, poderte ver en los lugares donde pensamos que no estabas. Ahí estás tú. En tu bendito nombre. Amén y amén. Quisiera que me acompañaran en estas oraciones. Una vez más, recordando